Hola, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar acerca del accidente cerebrovascular. Bueno, para empezar, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular, también conocido como ACV o ataque cerebral, es un suceso mediante el cual los vasos sanguíneos que transportan sangre al cerebro se pueden obstruir o directamente romper, haciendo que la parte del cerebro afectada no reciba ni los nutrientes ni el oxígeno necesario para su funcionamiento. Incluso esto está relacionado con la muerte de neuronas. Como sabrán, el cerebro está encargado de funciones muy importantes como lo son el actuar, el pensar o el sentir, y es por esto que un accidente cerebrovascular es tan importante y puede afectar de diferentes maneras a los individuos. Pero la forma en la que esto afecta varía dependiendo del tamaño de la lesión, el lugar del cerebro afectado y también el tipo de lesión. Los tipos de ACV podemos encontrar el isquémico, que ocurre cuando se obstruye un vaso sanguíneo que transporta sangre al cerebro. Luego está el hemorrágico, que ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo ya debilitado. Los más comunes son las aneurismas y las malformaciones arteriovenosas. Y el AIT, que es un bloqueo temporal del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Se da por coágulos. Los coágulos se disuelven o se desprenden, pero si no, conducen a un ACV. En los síntomas tenemos la caída rápida de la cara, la debilidad en un brazo, la dificultad para hablar, el mareo y la ceguera en uno o ambos ojos. En su ventana de tiempo para el tratamiento tenemos en el isquémico, que se da en las primeras 6 horas, pero se puede extender hasta las 24 horas y se ve que el tejido cerebral está intacto. Se da dos procesos: la trombólisis intravenosa, que se hace en las primeras 4 horas y media del inicio de los síntomas, y la trombectomía mecánica, que pues por lo general se la realiza en las primeras 6 horas, pero si el tejido está bien, se lo puede aplazar hasta las 24 horas. Tenemos el hemorrágico, que su ventana de tiempo es aproximadamente 24 horas, pero los sangrados se contienen en los primeros minutos u horas. Este no tiene una ventana fija de tratamiento como el isquémico, porque no se usa trombólisis. Lo que se hace es el control de la presión arterial, que se da en la primera hora, la reversión de anticoagulantes por si el paciente está coagulando, y la cirugía en casos específicos, pero da mejores respuestas en las primeras 8 horas, especialmente si se presenta deterioro neurológico o hemorragia cerebelosa. En el AIT tenemos que los síntomas pueden durar de unos minutos hasta 24 horas, pero esto dificulta el diagnóstico, ya que se pueden resolver muy fácilmente. Este no tiene un tratamiento trombolítico, ya que pues los síntomas se pueden resolver por sí solos, pero hay que hacer una evaluación secundaria, ya que idealmente en las primeras 12 horas, ya que el riesgo de ACV es más alto entre las 48 y 72 horas. Ahora vamos con el diagnóstico de la ACV. Para diagnosticar una ACV es fundamental hacer un estudio de imagen lo más rápido posible. Las pruebas principales que se hacen son la tomografía computarizada, la cual permite ver si hay sangrado o daño en el cerebro. También está la resonancia magnética, la cual detecta lesiones más pequeñas, incluso con mayor detalle que la tomografía computarizada. También existen estudios más específicos, como lo son la angiografía por TAC, la angiografía por resonancia, las cuales permiten observar el estado de las arterias cerebrales. También se usan pruebas de flujo sanguíneo, como la angiografía cerebral, para ver si un vaso está obstruido o roto. Y todas estas pruebas son muy importantes a la hora de identificar el tipo de ACV, ya que con estas pruebas, y ya una vez identificado el tipo de ACV, se puede decidir el tratamiento adecuado. En factores de riesgo encontramos que el principal es la hipertensión, que de acuerdo con la AJA aumenta entre 3 y 4 veces la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, debido a que produce un estrés mecánico constante sobre las paredes de los vasos y pues los va dañando, puede crear microlesiones y puede también hacer que la persona sea más propensa a sufrir enfermedades cardiovasculares. Está también la diabetes, que aumenta casi en el doble el riesgo de sufrir una ACV, y esta es porque la diabetes conlleva también un aumento en el riesgo de sufrir hipertensión y pasa lo que se acabó de mencionar. Está también el colesterol alto en sangre porque aumenta el riesgo de obstrucción arterial. Las enfermedades cardíacas preexistentes como fibrilación auricular, cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca y pues entre otras. El padecimiento previo de un ACV, un infarto o un ataque isquémico transitorio, que el ACV y el ataque isquémico transitorio suelen confundirse porque presentan una sintomatología muy similar. Sin embargo, el ataque isquémico no suele durar más de unas horas y tiene unos efectos un poco menos graves que el accidente cerebrovascular.
Pero este es una señal de alarma muy importante porque de acuerdo con la AJA, el paciente que sufre un ataque isquémico transitorio tiene casi 10 veces más probabilidades de sufrir un ACV, entonces es muy importante. También están los antecedentes familiares, la ansiedad, depresión, niveles altos de estrés, la edad, la obesidad, malos hábitos alimenticios como dietas muy altas en colesterol, en sodio, en grasas, en azúcares, el consumo excesivo de alcohol o tabaco y el sedentarismo. Dentro de los signos de alarma que tenemos para identificar un accidente cerebrovascular, tenemos el acrónimo FAST, que es dado por la American Stroke Association, donde la F se refiere a face dropping, que es que un lado de la cara se cae, como que se duerme. A de arm weakness, que es que presenta debilidad en un brazo. S de speech difficulty, que es que no puede hablar, balbucea, no puede completar una frase. Y T de que si identificamos uno o más signos de los anteriores es momento de llamar al sistema de emergencias. También en Colombia tenemos este otro acrónimo que se llama CORREMAS, que es dado por la Asociación Colombiana de Neurología en el protocolo de atención al paciente con ACV. Aquí tenemos más síntomas. C de cara torcida, que es similar a la F, donde vemos que un lado de la cara se cae, entonces vemos una asimetría. También puede estar relacionado con un dolor de cabeza muy fuerte. O de ojo, que es una alteración repentina de la visión. R de que se pierde rápidamente debilidad en un brazo o también puede ser en una pierna. La otra R de raro al hablar, que sería la S en el FAST, que es lo mismo, no puede mencionar palabras, balbucea. Y la E de pérdida del equilibrio, el equilibrio alterado. Y también de que es momento de llamar a emergencias. Entonces, dentro de las recomendaciones ante una ACV como primer respondiente, vamos a primero activar el servicio de emergencias, mencionando que estamos ante una ACV o una sospecha de una ACV, necesitamos una ambulancia rápidamente. También, mientras esperamos la ambulancia, no podemos darle ni medicamentos, ni comida, ni bebida al paciente porque se puede broncoaspirar. También es importante que si el paciente está consciente, dejarlo en una posición semisentada donde esté a 30 o 45 grados. Y también establecer la hora de inicio de los síntomas para poder identificar la ventana de 4.5 horas. Y mientras tanto que esperamos la ambulancia, intentar recolectar toda la información posible del paciente, por ejemplo, utilizando la estrategia del sample. Además, es importante tener en cuenta que el transporte de emergencia en lo posible debe ser inferior a 15 minutos. Dentro de las complicaciones ante una ACV, pues posteriores está el edema cerebral o pues inflamación, neumonía asociada a broncoaspiración si no tomamos en cuenta las recomendaciones, infección urinaria y urinaria asociada a procedimientos posteriores del ACV. También el paciente puede convulsionar, entonces es importante no transportarlo nosotros, sino esperar al servicio de emergencias. También depresión clínica, úlceras, depresión por la falta de movilidad que puede tener las secuelas del ACV, contractura de las extremidades, también espasticidad y trombosis venosa profunda. Para hablar sobre la prevención del accidente cerebrovascular debemos de saber que existen factores que aumentan la probabilidad de sufrir un ACV. Algunos no pueden modificarse, mientras que otros sí pueden controlarse para disminuir el riesgo. Estos factores de riesgos modificables son evitar fumar. ¿Por qué? Porque el tabaquismo daña las arterias y aumenta la inflamación y favorece la formación de coágulos. También tenemos el controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes, ya que la hipertensión es el principal factor de riesgo para sufrir un ACV. Entonces, un control adecuado de estas patologías evita el endurecimiento de las arterias y la formación de placas y coágulos. También debemos de tener en cuenta limitar el consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol de manera excesiva aumenta la presión arterial y favorece arritmias. Entonces, moderarlo reduce significativamente el riesgo de tener este tipo de eventos. Al igual que tener hábitos de vida saludables como actividad física regular, un peso adecuado, una dieta adecuada y equilibrada, son fundamentales para reducir también el riesgo de sufrir un ACV. Acerca de la epidemiología sobre el ACV, tenemos en cuenta que el accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Su incidencia continúa en aumento, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Esto es muy fundamental para entender la frecuencia y la distribución de la población
la cual presenta un accidente cerebrovascular en su vida. Tenemos datos muy interesantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 15 millones de personas sufren una ACV cada año. De estos, 6.5 millones mueren y otros 5 millones quedan con una discapacidad permanente. También hay que tener en cuenta que el ACV es considerado como la segunda causa de mortalidad en Colombia y la primera causa de discapacidad en todo el mundo. Según la World Stroke Organization, podemos observar la mayoría de muertes y discapacidades por accidente cerebrovascular ocurren en países, como ya había mencionado, de ingresos bajos y medios. La carga del ACV es especialmente alta en Asia, África y América. Esto evidencia muy claramente desigualdades en prevención, acceso a salud y sobre todo el control de los factores de riesgo que ya hemos mencionado. Y recuerda, tiempo de cerebro. Muchas gracias.